Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra materia de farmacología módulo 1 y el día de hoy vamos a avanzar el tema que viene a ser reacciones adversas a los medicamentos. Al hablar de este tema debemos ver más los conceptos y qué tipos de reacciones hay. Para ello vamos a definir un poco acerca de la acción y el efecto farmacológico. El efecto terapéutico es un cambio benéfico, útil, buscado y esperado causado por un fármaco en un paciente para modificar una enfermedad. La acción farmacológica son cambios fisiológicos bioquímicos inducidos por un fármaco en un sistema vivo. El efecto farmacológico es el cambio provocado por un fármaco en un organismo vivo susceptible a ser medidos y clínicamente apreciables. La acción readversa al medicamento. Este concepto que voy a leer ahora es el concepto que está definido por la OMS. Para esto también se debe tomar en cuenta no solo el medicamento como principio activo, sino también a los excipientes, contaminantes, adulterantes, que provocan reacciones adversas al medicamento. Puede existir también fallas en la eliminación del fármaco, en el metabolismo o procesos fisiológicos como el embarazo, o procesos iatrogénicos, que son las interacciones medicamentosas. Entonces, reacción adversa al medicamento es cualquier respuesta a un medicamento que sea perjudicial e involuntaria y que se presente a las dosis utilizadas. Es decir, que no necesariamente el medicamento se ha dado en dosis elevadas, sino se puede producir una reacción adversa simplemente con la dosis adecuada que se le administra al paciente. Esto se da normalmente en el ser humano como profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para la modificación de una función fisiológica. Para esto vamos a decir que las reacciones adversas se caracterizan tanto por las reacciones de efecto colateral como las de efecto secundario. El efecto secundario es un efecto no deseado de un fármaco que se produce como consecuencia de la acción farmacológica de este, pero no forma parte de la propia acción. El efecto colateral es el efecto que forma parte de la acción farmacológica que se manifiesta en otro órgano o sistema. Por ejemplo, la atropina es un estimulante cardíaco, pero también nos puede producir sequedad en la boca. Entonces, esto se debe a que es parte de la acción farmacológica, que no se puede evitar su efecto colateral. En cambio, el efecto secundario resulta por la acción principal del fármaco. Existen diferentes errores de la medicación, como por ejemplo, la elección del medicamento. Muchas veces tomamos en cuenta medicamentos que no son los adecuados. Entonces, esto nos puede provocar una reacción adversa en la prescripción. Es decir, por ejemplo, cuando el médico receta no se entiende de una manera adecuada, entonces esto nos puede puede hacer que nuestro paciente compre otro medicamento al cual no le habíamos prescrito. En la formulación, esto va más que todo en la parte farmacológica de cada medicamento, ¿no? En la composición. Es decir, que puede no ser lo que la reacción adversa provoque el principio activo del medicamento, pero sí la puede provocar lo que viene a ser el excipiente o cualquier otro componente que tenga el medicamento. La dispensación, la administración y monitorización. Estas tres las tomamos juntas porque muchas veces no se controla la dosis que se le está dando al paciente. A veces se la toma a destiempo, se la toma en mayor cantidad, no controlamos el tiempo de administración, muchas veces se les dice cada 12 horas y entonces las toman cada 8 horas y no controlan, ¿no? A veces se olvidan, toman cuando pueden, entonces estos errores son errores que se pueden prevenir o corregir. Para esto se llama la regla de los 10 correctos, que se divide en dos partes, al preparar y al administrar. Esta parte es la que maneja mayormente el sector de enfermería, ya que ellas en la hospitalización más que todo son las que van a manejar los medicamentos y la administración a los pacientes. La clasificación de las reacciones adversas. Primero, las reacciones adversas se clasifican
de acuerdo a su gravedad. Estas pueden ser leves, moderadas o graves. Las leves son aquellas que no necesitan un tratamiento y normalmente no afectan la actividad del paciente. Estas pueden ir pasando sin necesidad de tratamiento o tampoco se necesita suspender el tratamiento que ya se está tomando. Las moderadas sí se deben suspender el tratamiento y se deben cambiar por otro tratamiento farmacológico. Y las graves son aquellas que ya están atentando contra la vida del paciente. En muchas ocasiones son mortales. Es por esto que se debe suspender completamente el tratamiento, esperar un tiempo adecuado y mejorar y continuar con otro tratamiento. Después vamos a clasificar las reacciones adversas medicamentosas según su frecuencia. Según su frecuencia vamos a tomar un sector poblacional, es decir, una cantidad de personas. En nuestro caso podemos tomar como nuestra población toda Bolivia. Entonces, si tomamos a toda Bolivia, podemos decir que la reacción adversa de un medicamento es muy frecuente cuando más del 10% de la población presenta esta reacción adversa. Frecuente cuando es del 1 al 10%. Poco frecuente cuando es del 0.1 al 1%. Raro del 0.01 a 0.1%. Muy raro de 0.01 a 0.01%. La clasificación de las reacciones adversas según su mecanismo. Estas clasificaciones se han dado en diferentes años y vamos a comenzar con las de Rawlins y Thomson que se han dado en 1977. Ellos han clasificado a las reacciones adversas en dos tipos. En las de tipo que es augmented, que es de tipo aumentado, y las B, que es de tipo bizarro. En las de tipo aumentado podemos decir que es cuando se aumenta el efecto del medicamento. Y en las bizarras es cuando se da un efecto raro en la persona del medicamento. Después tenemos la clasificación según Maibun, Lindquist y Egbers, que se dio en 1997. Estos lo clasifican en tres tipos, la de tipo continuo, bizarro y crónico. En esta va a variar lo que viene a ser crónico, que se dice que se dan las reacciones adversas cuando se utiliza un medicamento por tiempo prolongado. Y por último vamos a tener las de Edward y Aronson, que se han dado que se han establecido en el año 2000. Edward y Aronson son las que más se utilizan y estas lo clasifican en 5 tipos, que es la de tipo A, que es aumentado, la de tipo B, que es bizarra o rara, la de tipo C, que es continua, la de tipo E, que es el final, y la de tipo F, que es failure. La de tipo E es cuando se suspende el tratamiento y existe un efecto rebote. Y la de tipo F es cuando falle completamente el tratamiento. Para esto vamos a describir cada uno de los tipos que se dan mencionando de Edward y Aronson. Para ello vamos a hablar de la clasificación. Vamos a comenzar con la reacción adversa de tipo A o aumentada. La de tipo A o aumentada es cuando un fármaco se aplica a un grupo de personas y hay una respuesta no uniforme. Se puede dar por una administración aumentada. Esta es la más frecuente y es directamente proporcional a la dosis. Cuanta mayor dosis, mayor reacción adversa. Al administrar una dosis mayor, podemos sobrepasar la concentración máxima del medicamento. En este tipo hay causas farmacéuticas. Ahí están las diferencias en la formulación farmacéutica, es decir, que haya mayor concentración del fármaco. Como podemos observar en el recuadro, las relaciones con las dosis son más frecuentes, relacionadas con el efecto farmacológico del medicamento, son las que mayor son predecibles en un 80% y son de baja mortalidad. Entre las causas, como ya había mencionado, la farmacocinética, la farmacéutica, nos vamos a la farmacocinética. En las farmacocinéticas, que son cuando se dan en estados fisiológicos o patológicos,
Estas pueden alterar las dosis o concentración del fármaco. Un ejemplo, en los problemas hepáticos, en una insuficiencia hepática, provocan que la vida media del medicamento se prolongue. En estados fisiológicos como el embarazo se aumenta el volumen plasmático y hay mayor gasto cardíaco y se permite mayor distribución del fármaco, que éste se vuelve hidrosoluble, pero a la vez se eliminará más rápido también. Podemos pasar a los genéticos. En los genéticos está el polimorfismo genético, que es cuando hay variaciones en algún alelo. Esto se presenta en menor del 1% de la población y esto altera sistemas de transporte del medicamento, lo que provoca que el medicamento no sea transportado y sea difícilmente eliminado. Las farmacocinéticas recién están siendo estudiadas. Se refieren a la densidad del número de receptores celulares o que ocurre en el aumento o afinidad de receptores, y esto altera la sensibilidad hacia el fármaco. Nos vamos a la reacción adversa de tipo B o bizarra. En la de tipo B o bizarra, podemos decir que estas se dan ya no por la dosis del medicamento, sino se produce una respuesta genética o inmunológica. En esto vamos a decir que al no estar relacionado con la dosis del medicamento, se da específicamente puede ser por una alergia, por algo inmunológico, por algún aspecto genético. Y esto también se puede dar ya sea con las dosis mínimas de los medicamentos. Este tipo de clasificación, al ser bizarra o como habíamos mencionado, es rara, es decir, que son bien impredecibles, hay una susceptibilidad individual, no está relacionado con el efecto farmacológico, el mecanismo inmunológico o genético y su frecuencia es muy baja. Corresponden al 10 al 20% de las reacciones adversas medicamentosas, pueden ser graves o incluso fatales. La intolerancia de estos medicamentos que se pueden producir pueden provocar taquicardia a dosis mínimas, por ejemplo, del salbutamol cuando se da en pacientes asmáticos para inhalar, en idiosincrasia como las anemias hemolíticas o primaquina, en las reacciones de hipersensibilidad con la penicilina. En cuanto a las causas, vamos a hablar sobre las causas farmacéuticas, que se refieren al metabolismo del paso del medicamento o algún componente farmacocinético. En cuanto a las farmacocinéticas, vamos a hablar sobre las anormalidades en el metabolismo, como habíamos mencionado el polimorfismo genético. Y el genético lo vamos a explicar ahora en este gráfico. Este gráfico es el que más se utiliza para poder explicar las alteraciones genéticas, ya que aquí vamos a tener un pequeño conocimiento acerca de cómo se produce. En el gráfico, como podemos observar, todo el componente es un eritrocito. En este glóbulo rojo se tienen dos vías metabólicas importantes. Una que es la glucólisis, que es la degradación de glucosa, hasta convertirla en lactato para producir energía. Y otra vía paralela que es la de la pentosa fosfato, que es una vía cuya función es de producir glutatión reducido. El glutatión reducido es un antioxidante natural que producimos. Entonces, la utilidad de esta vía es para mantener el glutatión reducido. ¿Pero para qué necesitamos esto? Lo necesitamos porque dentro del eritrocito funciona para el eritrocito, como bien sabemos, su mayor función es la de transportar oxígeno, pero por esta razón puede también producir muchos radicales libres. Entonces, dentro de estos radicales libres se produce el peróxido de hidrógeno. Y si no hubiera glutatión reducido dentro del eritrocito, se iría llenando el peróxido de hidrógeno dentro del eritrocito, lo cual destruiría la membrana celular del eritrocito antes de los 120 días, lo cual nos estaría provocando una anemia hemolítica. Para eso, el glutatión evita todo esto y así convierte el peróxido de hidrógeno en agua.
Este proceso es principalmente para mantener al eritrocito con la vida media de 120 días. La vía pentosa fosfato necesita una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es propia de esta vía, esta enzima es propia de esta vía. Es su enzima reguladora. Entonces lo que pasa es que hay personas que genéticamente no expresan esta enzima, por ende no producen glutatión, y si no hay producción de este, se retiene el peróxido de hidrógeno y se da una anemia hemolítica dentro del organismo. Normalmente esta anemia se agrava por la utilización de medicamentos antioxidantes, por eso producen mucho peróxido de hidrógeno cuando se degradan y esto agrava las anemias. Los medicamentos que alteran esta situación vendrían a ser la primaquina, la cloroquina, la nitrofurantoína, sulfamidas, salicilatos, cloranfenicol, vitamina K y ácido nalidíxico. Es por eso que es bien importante saber los antecedentes de los familiares, de las personas a las cuales vamos a atender, para que de esta manera podamos saber qué medicamentos podemos dar y qué medicamentos no. Como ya se había mencionado, si no tenemos conocimiento de esto, podemos agravar la anemia hemolítica de algún paciente que la aporte. En esta siguiente diapositiva vamos a ver las reacciones de tipo B, que son las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Hay diferentes tipos de reacciones. Hay que pensar en toda reacción inmunológica, ya sea normal o patológica. Vamos a tener al fármaco que actuará como un afteno. El medicamento que actúa como un afteno, hay que pensar que la mayoría de los fármacos tienen al menos de 100 Daltons. Un afteno es una molécula pequeña que desencadena una respuesta inmune. Este afteno se une a una célula presentadora de antígeno. Esto permite una fase de sensibilización. Esta célula presentadora de antígeno va a agarrar al fármaco y lo presentará a los linfocitos T para que estos generen una respuesta humoral o celular, una respuesta inflamatoria. Estas reacciones de tipo B se dividen en dos partes: reacciones de hipersensibilidad de respuesta inmediata que ocurren de 5 a 30 minutos. Estas son, en esta clasificación de tipo 1, normalmente el fármaco lo que hace es estimular la producción e inducir la síntesis de las inmunoglobulinas de tipo E. Esta inmunoglobulina se adosará a los mastocitos y de esta forma el alcance que llegan a producir es elevado y aparecerá el fármaco. En esta inmunoglobulina se producirá un proceso de degranulación de los mastocitos. Entonces, el mastocito va a comenzar a producir mediadores preformados como histamina, proteasas, que son mediadores de procesos inflamatorios. Esto puede ser rápido, pero también hay una fase tardía donde se produce la liberación de citocinas y factores del crecimiento, y su función será amplificar la respuesta inmune. Esto puede ser rápido o tardío y está mediado por la inmunoglobulina de tipo E. Los síntomas que tiene pueden llegar a ser la rinitis alérgica, asma, inflamación, daño tisular, urticaria generalizada, broncoespasmo, shock anafiláctico, hipotensión y pérdida de la conciencia. Los fármacos que pueden producir la reacción adversa de tipo 1 inmediata son las penicilinas, cefalosporinas, insulina, anestésicos y relajantes musculares. El mecanismo 2, que vendría a ser la citotóxica, está mediado por la inmunoglobulina de tipo G y también puede estar mediado por la inmunoglobulina de tipo M. Lo que sucede es que cuando la inmunoglobulina se sitúa sobre las células que contienen el fármaco y estos van a producir las porciones de RCF de las inmunoglobulinas, van a activar al sistema de complemento. Y este sistema va a producir también la degranulación y va a generar el proceso inflamatorio. Entonces lo que pasa es que las inmunoglobulinas se van a situar principalmente en la superficie celular, de donde se encuentra el fármaco, donde es su depósito. Entonces lo que pasa es que estos fragmentos de inmunoglobulinas son reconocidos por receptores de los mastocitos. Y estos también pueden ser reconocidos por los sistemas de complemento.
y estos producirán un proceso inflamatorio. La citotoxicidad está acompañado por la opsonización, entonces esta normalmente es la que causa el daño celular. Los síntomas que se producen en este mecanismo de tipo 2 son la anemia hemolítica, trombocitopenia, autoinmunidad, nefritis alérgica intersticial, fiebre, eosinofilia, proteinuria. Los medicamentos que pueden provocarla son la penicilina y la quinidina. Aquí vamos a ver ahora las de tipo 3 que también están mediadas por las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Estas consisten en que el fármaco también es mediado por las inmunoglobulinas y el fármaco se une a las inmunoglobulinas. Entonces, formando un complejo inmune, este complejo es un complejo circulante que se sitúa en los vasos sanguíneos. Una vez que esté en los vasos sanguíneos, va a causar la activación del sistema de complemento, pero también va a producir la liberación de factores de inflamación. Entonces, lo más importante es que se forme un complejo soluble, que se deposita en los tejidos, principalmente en los vasos sanguíneos. Esto nos puede causar como síntomas una enfermedad local, una enfermedad sistémica, un lupus eritematoso sistémico, artritis, glomerulonefritis, vasculitis. Ejemplos de fármacos. Los fármacos que nos pueden provocar esto es la penicilina de acción prolongada, las sulfas, el tiuracilo y las cefalosporinas. Vamos a pasar al tipo 4, que es el tipo de efecto retardado. Este tipo de hipersensibilidad a los medicamentos de tipo retardado es aquella que se presenta a partir de las 72 horas. Tenemos al fármaco, a las células presentadoras de antígeno, estas son las que presentan a los linfocitos CD4 al fármaco. Estos linfocitos estimulan la producción de citoquinas. También puede haber la producción de citocinas, que producen un proceso inflamatorio y daño tisular. Entonces, en este tipo 4 funcionan los linfocitos TGR-PR1 junto con los macrófagos que producen el proceso de degranulación que provocan el proceso inflamatorio. También pueden funcionar los linfocitos CD8. Estos son citotóxicos que también producen daño al tejido. En este tipo vamos a ver los síntomas que son la necrosis hística, la dermatitis de contacto. Los fármacos que pueden provocar esto son la ictericia por alotano, pseudoalergias por ampicilina. Las reacciones adversas de tipo C o crónicas. Estas reacciones de tipo C o crónicas son las reacciones que se producen a un medicamento cuando la persona está expuesta por tiempos prolongados al medicamento. Entonces, lo que sucede es que estas reacciones sí son predecibles y se conocen. Lo que pasa es que hay una acumulación del fármaco en otros órganos, como por ejemplo los aminoglucósidos producen ototoxicidad. Entonces, este tipo es crónico por una exposición del cuerpo al fármaco durante mucho tiempo, cuando se ha dado un tratamiento largo y continuo. Para esto pueden ser reacciones de dependencia, se utiliza el fármaco para lograr un efecto terapéutico y para evitar un síndrome de abstinencia. Reacciones de taquifilaxia, necesidad de incrementar la dosis para alcanzar el mismo efecto terapéutico, relacionadas con las dosis acumuladas, pueden producir depósitos de los fármacos en algunos órganos. Como se puede ver en los analgésicos, pueden producir nefrotoxicidad, los corticoides pueden producir osteoporosis. Las reacciones adversas de tipo D son aquellas reacciones que cuando se aplican el fármaco, la reacción adversa es de tipo retardado, que muchas veces pueden llevar años para que aparezca la reacción. Y muchas veces se sostiene el fármaco y recién aparece la reacción adversa dentro de varios años. En este tipo de reacción existen dos tipos, la carcinogénesis y la teratogénesis. En la carcinogénesis vamos a ver que es la progresión de células normales a células malignas. No ocurre en el momento adecuado. Puede tardar de 3 a 5 años.
En las reacciones adversas de tipo D se dice que se pueden producir al ser descubiertas por un proceso de farmacovigilancia, y esto se da por mutaciones en el DNA. En la teratogénesis es muy difícil estudiarla, ya que los fármacos generalmente se estudian en animales y luego se usa en humanos. Entonces muchos fármacos pueden ocasionar malformaciones congénitas, y esto se da por la susceptibilidad fetal al teratogeno. Y esto puede depender principalmente de la dosis. Depende del peso molecular, como los fármacos que atraviesan la placenta. De esta forma pueden haber varios factores que influyen. Al costado podemos ver los medicamentos que son de clasificación D, que son los que están completamente prohibidos durante el embarazo, que pueden provocar diferentes malformaciones. Por último, tenemos a las reacciones adversas de tipo E. Las reacciones adversas de tipo E son las reacciones que ocurren tras retirar el fármaco cuando existe una supresión brusca del medicamento, y esta da lugar a un efecto rebote que es poco frecuente. Las reacciones que recién se están incluyendo a este grupo son las reacciones de tipo F o failure. Estas son reacciones por fracaso inesperado al tratamiento. En este tipo se da la reacción no al principio activo del medicamento. Se puede dar ya sea a los excipientes, alguna impureza, algún contaminante que presente el medicamento, o de lo contrario a la mala formulación del medicamento de las empresas que lo producen. Este tipo de medicamento no debemos confundir con otro tipo de reacción, porque muchas veces esto hace que se confunda con otro tipo de reacciones. Vamos a poner un pequeño ejemplo. En este tipo podemos administrar a un paciente que es intolerante a la lactosa algún medicamento que contenga lactosa. Entonces, por consecuente, este medicamento le puede provocar una diarrea. A esta clase de cosas es que les vamos a llamar reacciones adversas de tipo F. Esto sería todo. Hemos concluido con el tema de reacciones adversas. Muchas gracias por su atención.